Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tenemos Vamos para esta a... semana? La columna me gustaría comenzarla haciendo referencia a una nota que en realidad es una nota de humor. De humor. Eh, es una nota de humor que siempre contiene, digamos, un componente de opinión política muy fuerte, que es Ujú. la nota que los domingos publica Alejandro Borestein Sí, en el diario Clarín, ¿no? sí. Este domingo publicó una nota cuyo título es Más peronista que la soja. Sí. Y más allá, digamos, del sentido irónico de la nota, bueno, hace varias referencias a que el valor, el precio de la soja ha sido siempre mejor con los gobiernos peronistas que con otros gobiernos. Así es. Entonces él a partir de allí dice, bueno, es que la soja debe ser peronista, ¿no? Sí. Bueno, obviamente es una nota de humor, pero hay algo de verdad en el hecho Ujú. de el comportamiento del precio de la soja. Y de hecho, por estos días, el gobierno tiene cierta confianza que la mejora que ha habido de los términos de intercambio, entre otras cosas por el aumento del precio de la soja, recordemos, los términos de intercambio son la relación que hay entre los productos que un país exporta y los productos, el precio de los productos que un país importa, ¿no es cierto? En la medida en que mejore esa relación, bueno, es mejor obviamente para el país. Que la soja aumente de precio no solamente es una buena noticia para los que producen o exportan soja, sino que es una buena noticia para el Estado, porque básicamente pues va digamos, a obtener más dólares Ujú. que cuando se liquida la exportación, y a su vez porque va a tener más ingresos fiscales. Claro. Yo he preparado un pequeño gráfico, lo vamos a ver aunque sea un minuto, le voy a pedir al director que pongamos esa placa para que veamos cómo evolucionó el precio de la soja en los últimos años. Es esa placa que tenemos allí. No sé si se alcanza, allí se alcanza a Sí, apreciar sí, sí. mejor. Por supuesto, en 2001 claramente el precio de la soja estaba muy abajo. Después tenemos allí el aumento que tuvo durante el periodo del gobierno del presidente Kirchner. Y después vemos cómo empezó a caer a partir del, digamos, avanzado el segundo mandato de la presidenta Fernández de Kirchner. Y ahí está el 2015, cuando asume Macri, claramente estaba abajo. Y a la derecha, al final, está el aumento que ha tenido en los últimos meses. Si bien durante el segundo mandato de la presidenta Fernández de Kirchner vemos que el precio tendía a bajar, de todos modos, si uno calcula el promedio, durante ese mandato la soja costó aproximadamente en promedio $100 más que durante el periodo que estuvo Macri, ¿no? Sí. De manera tal que parecería ser que la broma, la humorada de Borestein, de decir que se comporta, digamos, de una manera distinta según cuál es el gobierno, parecería tener alguna ratificación en eso. Entonces, pero ahora voy a la pregunta que es relevante. ¿Esto alcanza, esto nos va a solucionar los problemas? ¿Qué tan importante puede ser esto? Vos sabés que hoy la Bolsa de Cereales de Córdoba, que hace algunos trabajos muy interesantes sobre cuestiones vinculadas al sector, ha publicado el informe de mercado, acá lo tengo yo, el informe de mercado agrícola lo ha publicado de marzo de 2021. Yo de esto me gustaría destacar tres cosas, ¿no? Está fuera de discusión, incluso Fundación Mediterránea en una presentación también ha consignado de que los términos de intercambio vienen mejorando, pero con respecto a la soja específicamente, el informe de marzo dice, yo he marcado tres cosas, por supuesto habría que hablar también de otros cultivos, pero dice, la soja comenzó a cosecharse en Brasil y tendría un volumen récord. En Argentina se recortaron las estimaciones como consecuencia de la falta de lluvia, de precipitaciones, y eso afecta sobre todo a la soja de segunda. Y para el maíz la situación es parecida. Brasil tiene una cosecha récord y aparentemente nosotros vamos a tener algún recorte de lo que se había estimado originalmente. Si uno mira a nivel global, dice la Bolsa de Cereales de Córdoba, sus investigadores, dice, si uno mira a nivel global, vemos que la relación del stock con el consumo sigue siendo muy ajustada y eso es lo que explica probablemente el precio más alto. Y dice, a pesar de que las existencias serían mayores a las esperadas, y eso genera
la idea de que ese precio, que es bueno, no debería uno esperar futuras subas muy importantes. Pero tenemos, sin lugar a dudas, un buen precio. Entonces la pregunta, vos recién lo mencionabas a Martín Guzmán, Guzmán por estos días tiene que resolver el problema con el Fondo Monetario, tiene que resolver el problema con el Club de París y sobre todo tiene el tema de la inflación, que es un tema en la cual parecen no dar en la tecla. Entonces uno dice, bueno, ¿qué posibilidad hay de que ocurra algo parecido a lo que sucedió en la primera presidencia de Kirchner? Hay muchos funcionarios que piensan de que estamos en una situación similar porque la soja empezó a subir, como ocurrió en aquel momento, y que eso nos da, digamos, que eso nos daría muy buenas chances. Déjame que te diga 2 o 3 cosas por las cuales creo que no es equivalente a aquella situación. Bueno, la primera situación es que algo que nos podría ayudar, que es que la economía mundial crezca, todo el mundo espera que va a haber un crecimiento de la economía mundial, pero bueno, eso tampoco es absolutamente seguro porque eso tiene un componente de incertidumbre que tiene que ver básicamente con lo que ocurra con la pandemia. En la medida en que los gobiernos restrinjan, cierran más la actividad económica porque hay nuevas olas de contagio, etcétera, bueno, el crecimiento va a ser más moderado del que se espera. Pero hay una cuestión que yo creo que es central, que es diferente a aquel momento. Y esa cuestión central, Ricardo, la que es distinta, es la situación fiscal. Claro. En aquel momento, después de aquel ajuste brusco que hubo en el dólar, recordás que hubo un salto muy importante al fin de la convertibilidad del valor del dólar, ese aumento en realidad licuó buena parte del gasto público. Así es. En particular licuó la parte de salarios. Y entonces eso hizo que el presidente Kirchner, no digo que eso sea exclusivamente, pero eso contribuyó crucialmente a que el presidente Kirchner pudiera hablar de un superávit fiscal. Por esos años tuvimos 2 o 3 años superávit fiscal, después no tuvimos más superávit fiscal. Y hoy tenemos una situación fiscal realmente muy frágil. Así es. Y tenemos por delante seguramente dificultades para ajustar ese gasto, habida cuenta que todo hace pensar que vamos a estar en presencia de la pandemia durante bastantes meses todavía. Entonces, eso me parece que es una diferencia central, que se combina con otra diferencia muy importante, y que es la diferencia en el tema de la inflación. Cuando se salió de la convertibilidad, Argentina venía de un periodo de mucha estabilidad de precios. Cuando se salió, la devaluación implicó obviamente un salto de precios, pero eso que los economistas solemos denominar pass-through, es decir, cuánto de la devaluación pasa a los precios, no pasó todo a la devaluación inmediatamente a los precios. No. Mientras que ahora, sin lugar a duda, hay mucha sensibilidad con eso. Y ahora tenemos una tasa de inflación que no importa, no vamos a proyectar lo que fue el primer bimestre a todo el año, pero que todo el mundo coincide en que vamos a tener una tasa de inflación que a lo mejor está en el 40%. Claro. Y entonces el gobierno ha tomado una decisión, lo dijimos en un programa anterior, de tener un plan para llegar, digamos, en agosto van a ser las PASO y en octubre van a ser las elecciones. Acaba de anunciarse el cronograma hace unos minutos, y el gobierno trata de llegar allí lo mejor que pueda, y para eso, ya dijimos, ha resuelto atrasar el tipo de cambio, es decir, lo ha dicho explícitamente Martín Guzmán, ha dicho, dijo, si la inflación es 29, el tipo de cambio va a crecer 25. Seguramente va a crecer más de 25, porque seguramente la inflación va a ser más de 29. Claro. Bueno, entonces digo, la situación es muy diferente. No se puede hacer sacar una conclusión y decir, vamos camino a hacer lo que fueron los años posteriores al final de la convertibilidad. Termino con un comentario, Ricardo, respecto del frente externo, que esto lo tiene preocupado a Martín Guzmán, obviamente. Él va a ir a discutir a la necesidad de tener un programa de facilidades extendidas. Es altamente probable que Argentina trate de usar una nueva asignación de derechos especiales de giro, digámoslo como una nota a pie de página. Los derechos especiales de giro son como una moneda del Fondo Monetario Internacional. Son, si se quiere, algo parecido a aquella moneda que quería poner Keynes en el 44 cuando se reunieron en Bretton Woods. Pero digo, es probable que con eso pueda pagar, convertir a dólares, pagar
la deuda que tenemos con el Club de París, tratar de pagar algunos otros intereses que vencen este año y tratar de llegar a las elecciones. Pero te vuelvo a decir lo siguiente, el problema es el día después. En la medida en que se atrase el tipo de cambio y en la medida en que haya muchos precios que estén pisados, seguramente eso va a generar nuevas turbulencias. Y hablando de turbulencia, me gustaría mencionar dos. Una que tiene que ver con lo que pasa en la superestructura política, que vos lo has analizado muchas veces, y que nadie puede creer que una economía en la cual su superestructura política tiene muchos conflictos y mucha tensión, no se va a reflejar eso en algún momento en la economía. Pero sobre todo porque vemos que aunque el gobierno quiere controlar la inflación, incluso por métodos administrativos, sin embargo ha tenido que admitir aumentos en el precio de los combustibles. Así es. Y uno tiene como una especie de déjà vu cuando ve lo que pasa con los combustibles, lo que le pasó a Macri cuando dijo, bueno, las tarifas están atrasadas, y aquel ministro que tenía, Aranguren, dijo, bueno, las ajustamos, y le significó para el gobierno anterior un costo tremendo. Es altamente probable que lo que ocurre con los combustibles esté generándole también dificultades, pero el gobierno aparentemente no tiene otra opción más que hacer eso. Termino con esto, Ricardo. Vos mencionaste que el presidente Fernández, bueno, ha perdido una ministra de mucha confianza de él, y hay quienes dicen, bueno, el que sigue en la lista es Martín Guzmán. Yo creo que hasta las elecciones Martín Guzmán no tiene riesgo de perder su puesto, a menos que haya alguna crisis muy fuerte en la economía. Si eso no ocurre, él va a seguir comprando tiempo, como viene haciendo hasta ahora, y digámoslo, esta compra de tiempo para tratar de llegar, nada se compra gratis. Y puede llegar a ser paradojal que un gobierno que le cuestiona a su predecesor, que endeudó mucho, termine desarrollando una estrategia que también signifique un nivel de endeudamiento importante. Así es. Y entonces allí va a resultar que van a ser, digamos, cuestionados por sus propias palabras. Pero bueno, eso es el futuro, y como yo siempre digo, el futuro es incertidumbre. Así es. Por ahora, tenemos que estar contentos con el precio internacional de la soja. Lo que no tenemos que pensar es que con eso vamos a resolver los problemas y las distorsiones que tiene la economía argentina, que sinceramente creo el gobierno no va a intentar ninguna resolución hasta que pasen las elecciones. Totalmente de acuerdo, Alfredo. Te mando un gran abrazo, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo, Ricardo, que estés muy bien.